Vamos a leer un pequeño pasaje en el que Jesús dice algo que seguramente lo han escuchado más de una vez. Este es un dicho bastante popular. Me han quitado el versículo de la pantalla, ahora sí. Este es un versículo bastante popular, que se lo usa hasta en las películas, hasta Hollywood le gusta este versículo. Pero vamos a ver un poco qué está pasando aquí. Marcos capítulo 8 versículos 36-37. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Dice Jesús. Ok, dejaremos esta pregunta. ¿Hay algo que vale más que tu alma? Jesús está hablando en el umbral de ir a la cruz. Jesús está hablando a sus discípulos de que Él va a dar toda su vida, y en el contexto Pedro le dice: no, Señor, no hagas eso. ¿Cómo vas a morir tan joven, tan simpático, con tantos seguidores? Te está yendo bien, Jesús, ¿qué te pasa? Estás en la cúspide del éxito y te vas a ir a Jerusalén a que te atrapen y a que te maten. Y Jesús lo mira a Pedro y dice: tienes razón, haremos un focus group y vamos a charlar con los demás apóstoles para definir el destino de la humanidad. ¿Le dice eso Jesús? No, Jesús lo mira a Pedro y le dice algo fuerte, algo que te aseguro que si el pastor te diría, te vas de la iglesia enojado y te quejas en Facebook de que en la iglesia te tratan mal. Jesús lo mira a Pedro y dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Literalmente Jesús le dice a Pedro: no estás hablando tú, no estás hablando la voluntad de Dios, estás hablando de parte de Satanás y quieres poner tropiezo a mi propósito divino. Lo bueno es que Pedro no era millennial como nosotros, no era tan sensible y dice: perdón, Jesús, y se queda ahí y acaba siendo la cabeza de los apóstoles, ¿no ve? Entre paréntesis, un ratito de ser valientes y de aceptar la reprensión de Dios puede resultar en que nosotros terminemos siendo grandes líderes en la iglesia de Cristo. Pero eso es entre paréntesis, no es el tema de hoy. El tema es que Jesús los mira y les dice, después de decirle eso a Pedro, mira a los discípulos y les hace esta sencilla pregunta: ¿y de qué me sirve todo esto si el resultado sería perder mi ser, perder mi yo, perder mi esencia de vida? ¿De qué me sirve estar en la cúspide del éxito? ¿De qué me sirve tenerlo todo? ¿De qué me sirve haber logrado todas las metas si para llegar ahí lo he sacrificado todo? ¿De qué me sirve tener todo si una vez que estoy ahí me olvido la razón por la cual estoy ahí? Me olvido de Dios y pierdo mi alma. ¿De qué sirve el éxito si el precio del éxito es uno mismo? Si el precio del éxito es el espíritu, la esencia, la razón de ser de uno mismo. ¿Estamos acá? Entonces Jesús les pone en perspectiva y les dice: ¿de qué sirve ganar el mundo entero si vamos a perder nuestra alma? Con esa idea en mente, quédense con esa idea en mente de lo que Jesús dice, y vamos a retroceder 8 siglos en la historia. Vamos a retroceder al siglo 700, al temprano siglo 700 antes de Jesucristo. Y al final de sus Biblias en el Antiguo Testamento hay un libro de 9 capítulos de un profeta que se llama Amós. ¿Han escuchado hablar acerca de Amós? ¿Sí? Amós es un profeta del reino del norte, del reino de Israel. Ya les he dicho varias veces, el reino después de la muerte de Salomón se parte en dos. El reino del sur es el reino de Judá con el linaje de David, y el reino del norte empieza a tener una serie de diferentes reyes y es un reino que se va cada vez más paganizando. Y Amós está en el reino del norte, está profetizando en el siglo 8. No se olviden que ese es el mismo siglo en el que ese reino desaparece. 722 llegan los asirios, conquistan Samaria y el reino del norte desaparece por completo. Pero antecitos de que esto suceda, más o menos unas 3 décadas, unos 30 años, el reino del norte goza de mucha opulencia, de mucha bendición. Era un reino próspero, era un reino rico, era más grande, más poderoso que el reino del sur. Y ellos estaban muy bien y pensaban que todo estaba bien. Y en medio de esto Dios manda profetas. Y uno de esos profetas es Amós. Los profetas del Antiguo Testamento tienen una característica.
son puro juicios. Tú agarras los últimos libros del Antiguo Testamento y es Dios llamando la atención a la gente. Y tú dices, pero ¿qué profetas estos? Pero ¿sabes qué pasa? Estos profetas eran la excepción. Los reyes de Israel, tanto del norte como del sur, tenían gran cantidad de profetas en su corte. En la corte del rey había una gran cantidad de profetas, que eran a la vez sus consejeros, eran quienes le hablaban de la voluntad de Dios. Y entre todos estos profetas, todos les decían lo que querían oír. Todos le decían al rey que le iba a ir bien, que haga alianzas estratégicas, que la prosperidad del reino significaba bendición. Literalmente, los profetas les decían a los reyes, en el caso de Amós es la época de Jeroboam II, un poquito antes de eso está Acab, el esposo de la famosa Jezabel, ese nombre no le pongas a tu hija, pero bueno, durante la época de Acab, para adelante hasta Jeroboam II, el reino era muy próspero y los profetas les decían a los reyes, la prosperidad es señal de bendición. No importa que estés viviendo una vida contraria a Dios, no importa que rompas el pacto con Dios, no importa que seas inmoral e idólatra, estás siendo prosperado, por lo tanto Dios está contigo. Y ahí Dios manda profetas que eran la voz contracultural, profetas como Amós, como Oseas, y les dicen no. Esta prosperidad temporal no es sinónimo de bendición de Dios. Cuidado por poner tu confianza en las cosas equivocadas. Pero los reyes no querían oír eso. ¿Alguna vez te ha pasado que te está yendo bien en todo y piensas, sí, estoy seguro Dios me está bendiciendo? Y viene alguien de parte de Dios y te dice, no, tu prosperidad financiera, tu tranquilidad, tu éxito, tu popularidad no es sinónimo del beneplácito de Dios. Lo que es sinónimo del beneplácito de Dios es hacer la voluntad de Dios. ¿Estamos acá? Y entonces empieza a profetizar Amós, y Amós tiene un tema central en su libro: la justicia universal de Dios. El libro de Amós habla acerca de la justicia universal de Dios. Y los primeros 8 capítulos de Amós son juicios y juicios y juicios. Y el capítulo 9, que no lo vamos a ver hoy, termina como siempre de parte de Dios con promesa de restauración. Como no vamos a ver el capítulo 9 porque no es el tema de hoy, solo quiero dejarte esta idea ahorita en mente. En todas las profecías de la Biblia, en todos los profetas bíblicos, Dios siempre cierra con una promesa de restauración. En otras palabras, lo que Dios está diciendo al pueblo de Israel y por extensión a la iglesia y a ti y a mí es esto: no importa qué tan mal estén las cosas, no importa qué tan terrible hayas sido, no importa cuánto te hayas apartado de Dios y te hayas ganado la justicia divina, siempre hay esperanza de restauración si te vuelves a Dios. Siempre hay esperanza de restauración. Nunca vas a estar tan mal, nunca vas a estar tan lejos, nunca vas a haber cometido un error tan grande que no tengas esperanza de restauración. Amén. Siempre hay esperanza de restauración, pero en muchos casos, para que llegue la restauración, primero vas a tener que atravesar por el proceso del horno de fuego. El proceso de darte cuenta de que yo me he metido aquí por rebelarme contra Dios. Y en esa mi rebeldía me he ido apartando de Dios y ahora estoy cosechando la consecuencia de esa rebeldía. Pero si me vuelvo a Dios, siempre hay restauración. ¿De acuerdo? Bueno, pero el tema de Amós es la justicia universal de Dios. Y Amós empieza bonito. El primer capítulo de Amós es el juicio contra las naciones, así lo han titulado. Y es una lista de juicios contra todas las naciones vecinas de Israel, que eran naciones paganas, naciones opresoras, naciones que traicionaban a Dios. Y los israelitas estaban seguramente sentados escuchando la profecía de Amós y diciendo: amén, así es, aleluya. Porque ellos esperaban que Dios juzgue a las naciones, era su expectativa. El famoso día del Señor, el cual hace eco el Nuevo Testamento y el cual está revelado en Tesalonicenses y en Apocalipsis, el día del Señor es la esperanza escatológica, la esperanza futura de Israel, en la cual Israel esperaba que Dios venga, juzgue a las naciones vecinas, restaure el reino de Israel y gobierne con justicia. Para los israelitas el día del Señor era todo acerca de los demás
Y ellos entraban tranquilos en velocidad crucero y aquí no pasó nada. Y eso están esperando porque Amós habla del día del Señor y lo que Él iba a hacer a las naciones vecinas. Y ellos están como buenos cristianos muchas veces. Y entra el capítulo 2 y Amós se da la vuelta y dice: ahora le voy a hablar a Israel. Ahora es el día de hablarle a Israel. Y esta es la sorpresa de Amós. Esta es la revelación de Amós. Como cuando vas a ver una película y a media película la trama da la vuelta y te sorprendes y resulta que el superhéroe había sido el villano. ¿Te ha pasado alguna vez? Más o menos eso es lo que hace Amós. Les da la vuelta a la trama cuando los tiene enganchados y empieza a hablarle a Israel. ¿Estamos acá? Veremos qué le dice Amós a Israel. ¿Qué le dice Dios a Israel por medio de Amós? Vamos a ver que Amós, dado que el tema es la justicia divina, Amós es Dios como buen abogado elaborando su caso paso a paso. Dios presenta su caso contra Israel y les dice: esta es la acusación, este es el veredicto. Vamos a ir de atrás hacia adelante, porque si empezamos por el principio, el capítulo 2 va a ser un spoiler de todo el libro. El capítulo 2 es como el resumen de las acusaciones. Entonces nos vamos a ir primero al capítulo 6 y vamos a ver una de las acusaciones. ¿Estamos bien? Amós 6, del 1 al 8. Ay de los que viven tranquilos en Sión y de los que viven confiados en el monte de Samaria. Sión es otra palabra para la capital del reino del sur. Samaria, reino del norte. Le está hablando a todo Israel. Ay de los que viven confiados. Ay de los notables de la nación más importante a quienes acude el pueblo de Israel. Pasen a Calné y obsérvenla. Vayan de allí a Hamad la grande. Bajen luego a Gad de los filisteos. ¿Acaso son ustedes superiores a estos reinos? ¿O es más grande su territorio que el de ustedes? Ustedes creen alejar el día de la desgracia, pero están acercando el imperio de la violencia. Ustedes que se acuestan en camas incrustadas de marfil y se rellanan en divanes, que comen corderos selectos y terneros engordados, que a la manera de David improvisan canciones al son de la cítara e inventan instrumentos musicales, que beben vino en tazones y se perfuman con las esencias más finas sin afligirse por la ruina de José. Marcharán a la cabeza de los desterrados y así terminará el banquete de los holgazanes. El Señor omnipotente jura por sí mismo: esto afirma el Señor Dios Todopoderoso: yo detesto la arrogancia de Jacob, yo aborrezco sus fortalezas, por eso entregaré la ciudad al enemigo con todo lo que hay en ella. Ay, pero Dios dice tan feo, pastor. Dios los mira y en otras palabras les dice: ustedes están nadando en abundancia, están nadando en prosperidad. En el versículo 4 dice: se acuestan en camas incrustadas de marfil y se arrellanan en divanes. Les cuento que se han descubierto restos arqueológicos de las épocas desde Acab hasta Jeroboam II en la zona del territorio de Samaria y del reino del norte, y literalmente se desentierran y sacan, como en otros lados sacan vasijas de barro y baratijas, sacan cantidad de adornos de oro y marfil. Era una época altamente próspera. Hoy en día, en el mundo que vivimos, el marfil para nosotros es casi desconocido, porque el marfil está prohibido porque viene de cazar animales. Pero en esa época era un lujo, era equivalente a tener oro o plata. Y el reino del norte tenía una gran cantidad de utensilios, de baratijas, de adornos, de marfil, de oro y de plata. Les estaba yendo muy bien. Y en medio de eso se empiezan a engreír, se empiezan a creer, se apartan de Dios y empiezan a decir: están por este lado llegando los asirios. El objetivo de Asiria, les voy a dar esta idea más. Vamos a dibujar un mapa mental acá, ¿sí? Este es el mar, aquí está el territorio de Israel, al borde de la costa, aquí está Egipto, aquí está Siria. Durante muchos años Egipto había sido la fuerza gobernante y Egipto había tenido toda la influencia sobre este terreno. Y Asiria deciden que ahora ellos eran la nueva fuerza, el nuevo imperio. El objetivo de Asiria era llegar a Egipto. ¿Por dónde iba a pasar? Por Israel. Israel
era la puerta. Por eso es que a cada rato vemos imperios metiéndose con Israel. No es que estaban preocupados por Israel, es que para llegar de Egipto a Mesopotamia o de Mesopotamia a Egipto tenías que pasar por Israel. Y el poder de turno se los comían los israelitas para llegar al otro lado. ¿Vamos bien? Y los israelitas del reino del norte dicen: tenemos alianzas, tenemos dinero, estamos bien, vamos a alejar el día malo, no nos va a pasar nada. Pero no es que no nos va a pasar nada porque Dios está con nosotros, no nos va a pasar nada porque sabemos lo que estamos haciendo. Nos va bien, somos ricos, somos poderosos, somos hábiles. ¿Estamos acá? Y entonces Dios los acusa con eso y les dice: la acusación es la arrogancia y la insensibilidad. ¿Cuál es el veredicto? ¿Me ayudan a leerlo? ¿Cuál es el veredicto? Destierro. Dios les dice: ustedes van a marchar a la cabeza de los desterrados. En otras palabras, cuando venga Siria, ustedes van a ser los primeritos en caer. Y así sucede. El reino del norte desaparece en un suspiro. El reino del sur permanece más o menos 2 siglos más. El reino del norte desaparece. Pero Dios ya se los advirtió. Pero ellos se creían que porque Dios les había prometido esa tierra y porque ellos estaban viviendo en la tierra prometida y porque les estaba yendo muy bien, entonces Dios los va a bendecir para siempre y no me interesa. Y Dios era para ellos una especie de Papá Noel que les daba regalos cada fin de año mientras ellos hacían lo que querían. Y Dios les dice un ratito: muchachos, conmigo la cosa no es así. Conmigo las cosas son en base al pacto que yo tengo con ustedes. Y yo les advertí desde Moisés que si ustedes entran a la tierra prometida y se empiezan a comportar como sus vecinos, yo los voy a sacar. Porque la tierra es mía, no es de ustedes, yo se las estoy dando a ustedes. Son mis inquilinos, pero son mis inquilinos para hacer en esa tierra una representación mía, para vivir como yo vivo, para mostrar cuál es la voluntad de Dios. Y si ustedes empiezan a dejar de vivir conforme a Dios y empiezan a vivir como todos los demás, entonces igual que a todos los demás, yo los voy a sacar, porque mi tierra no es para que ustedes hagan lo que les da la gana, es para que hagan lo que yo quiero. ¿Estamos acá? ¿Vamos bien? Ok. Acusación número 1, arrogancia e insensibilidad. Veredicto, destierro. Volvemos un capítulo antes, al capítulo 5. Vamos a leer el capítulo 5. Vamos a leer en el capítulo 5 2 acusaciones legales contra Israel. 5, 10, 11 y un pedazo del 12. Ustedes odian al que defiende la justicia en el tribunal y detestan al que dice la verdad. Por eso, como pisotean al desvalido y le imponen tributo de grano, ustedes oprimen al justo, exigen soborno y en los tribunales atropellan al necesitado. Fíjate esta acusación de Dios a Israel. ¿Sabes qué? La ley de Dios, la ley de Moisés, exigía justicia. Exigía que los jueces sean justos. ¿Y sabes qué? Lo hemos venido hablando desde que hemos retornado a la iglesia. Los primeros 3 domingos de noviembre hemos hablado de esto. La esencia de la ley era el amor a Dios y al prójimo, ¿se acuerdan? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a tu Dios con todo tu corazón. La esencia del amor es la justicia. La esencia del amor es la justicia. Y aquí Dios les dice: ustedes son corruptos, oprimen al pobre, hacen malos juicios. Entonces la acusación creo que ya es bastante obvia. La acusación es corrupción y opresión. Israel se había corrompido y entonces en su corrupción empieza a oprimir al débil, empieza a oprimir al pobre, empieza a oprimir al necesitado. Escúchame esto: la corrupción siempre va a ir de la mano de la opresión. La corrupción siempre va a ir de la mano de la opresión. ¿Por qué? Porque es más fácil ser corrupto con el que no se puede defender. Esos abusivos que pegan a sus esposas o a sus hijos en la casa,
es porque pueden, porque se sienten muy machos, porque afuera son unos cobardes, pero donde pueden, ahí son muy valientes y corruptos. La corrupción siempre va a ir de la mano de la opresión, de atrapar, de presionar, de oprimir al que no se puede defender. Cuando ves juicios injustos, cuando ves maltrato, cuando ves robo, siempre es una manifestación de la corrupción del alma del ser humano. Desde el hogar hasta la nación, hasta el mundo. ¿Estamos acá? Pero Dios le dijo a Israel que ellos no iban a ser así, que ellos no podían ser así. Ellos eran el pueblo de Dios. No debían ser así. En Israel no debía haber opresión ni injusticia. Debía haber compasión. Pero resulta que Israel se había vuelto corrupto y opresor. Esa es la primera acusación del capítulo 5. ¿Estamos acá o ya nos hemos cansado de Amós? Segunda acusación del capítulo 5, versículo 21 al 24. Detesto y aborrezco sus fiestas religiosas, no me agradan sus cultos solemnes. Que Dios nunca nos diga eso. Aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré, ni prestaré atención a los sacrificios de comunión de los de novillos cebados. Aleja de mí el bullicio de tus canciones, no quiero oír la música de tus cítaras. Pero que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. Dios, en otras palabras, dice: no me interesan tus rituales, tus alabanzas, tus cultos, tus oraciones, no los quiero escuchar. ¿Qué quiero? Primero que haya justicia. ¿Estamos acá? ¿Qué les dice Dios? ¿Qué quiero? Que haya justicia. Entonces, la segunda acusación del capítulo 5, hipocresía y falsa devoción. La primera era corrupción y opresión, y la segunda es hipocresía y falsa devoción, y están todas en una sola bolsa. Tú no puedes decir que amas a Dios, que eres devoto de Dios, que eres una persona de fe, si eres una persona que oprime al necesitado y al más débil, si eres una persona que vive en corrupción. ¿Cuál es el veredicto? ¿Me ayudan con este veredicto? A la 1, a las 2 y a las 3. Ok, por este delito y el anterior, Dios decide romper su comunión con Israel y alejar su presencia del medio del pueblo. ¿Se acuerdan el primero? Por el delito, el primer delito de haberse olvidado de Dios y haber puesto su confianza en sí mismos y empezar a vivir como el mundo. Dios les dice: se van a ir de esta tierra. Por el segundo delito de corromperse, de oprimir y de querer jugar con Dios y de hacerse a los muy devotos de Dios con sus rituales tradicionales, pero en su corazón no tener ningún tipo de amor y temor a Dios, Dios les dice: ahora yo me voy. Yo me voy. Hagan toda la bulla que quieran, vayan al templo, hagan sacrificios, canten salmos, lleven adelante los cultos. Yo no estoy ahí. Yo no estoy ahí. Y esto es importantísimo. Escúchame, por favor. Dios no estaba en desacuerdo con que ellos vayan al templo, hagan sacrificios y hagan los rituales. El punto no era ese. El punto es que estaban pensando ellos que los rituales lograban. Escúchame, préstame harta atención a esto, así destapate las orejas aquí en tu casa un ratito, deja de cocinar o lo que estés haciendo, los que nos están viendo en las redes, los que están aquí, escúchenme bien. Dios había establecido esos rituales, Dios no estaba en contra de ellos. Pero el punto es que Israel había entendido que los rituales eran una manera de manipular a Dios. Israel pensó que conseguir los rituales religiosamente, Dios estaba obligado a estar ahí. Pero Dios no puso los rituales para obligarse a sí mismo a estar ahí. Dios puso los rituales para recordarle a Israel cómo llegar a Dios. ¿Estamos acá? Y
cuando Israel reemplaza a Dios por los rituales, Dios les dice: me voy, quédense con los rituales. Porque en su corazón no estoy yo. Lo que ustedes quieren es manipular a Dios. ¿Sí? Creo que la aplicación es bastante obvia, pero para hacerla clara, Dios no dice en ningún lugar: no vayas a la iglesia, no leas tu Biblia, no ores, no des tus diezmos, no des tus ofrendas, no confieses tus pecados, etcétera, etcétera, etcétera. Dios dice: hazlo. Anda a la iglesia, ora, lee tu Biblia, sé fiel con tus diezmos y ofrendas, confiesa tus pecados al Señor, etcétera, etcétera. Sí, pero todo eso, ayuna, pero todo eso solo va a funcionar si primero en tu corazón hay devoción genuina a Dios. ¿Estamos acá? Si en mi corazón hay devoción genuina a Dios, y estas son las herramientas que Dios me ha dado para acercarme a Él. Pero si yo pienso que por hacer religiosamente estas cosas voy a doblarle el brazo a Dios, Dios me va a decir: seguí haciendo eso, nos vemos cuando me busques a mí. Y mientras tanto yo no estoy. Y no me interesa que todos los días prendas y pongas el CD de la alabanza de Génesis Cochabamba en replay, o la playlist de música en YouTube de Génesis Cochabamba, y la pongas en repetir y la tengas todo el día en tu casa y escuches todas las prédicas del pastor sin terminar, y agarres a tus vecinos y amigos a bibliazos. Si yo no estoy en tu corazón, no funciona. ¿Estamos acá? Si en la vida hay falsa devoción, hay hipocresía delante de Dios, hay corrupción, y no hay compasión hacia el pobre y el necesitado, hacia el débil, sino que hay opresión, entonces Dios nos dice: todo lo demás es un lindo show. Nos vemos cuando me busques. Entonces Dios les dice a Israel: me voy. Yo no voy a habitar en medio de hipocresías, de falsedades, de corrupciones y de opresiones. Y acuérdense que estamos viendo de atrás hacia adelante. Como Dios se había ido, el destierro era inminente. ¿Se acuerdan que vimos que el último castigo de Dios fue el destierro? Quiero que tomen eso en cuenta. El primero del que hemos hablado es destierro, pero esa fue la última medida de Dios, el destierro. Dios ya se había ido, y como Dios no estaba, ¿quién los iba a defender? Según ellos, su plata, sus vecinos, sus amigos. Pero cuando llegó a Siria, era como lanzarle el gato a un ratón, y que el ratón llame a otros ratones y digan: juntos vamos a defendernos. No funciona, ¿no ve? Lanza un gato a una madriguera de ratones, ¿quién crees que va a ganar? Ayúdenme. El gato. No importaba cuántos ratones tenía Israel a su lado, a Siria era el gato. Y no era cualquier gato, era una pantera, era un león. Y ahí los ratones en masa somos muchos. Y Dios les dice: vean cómo les va. Pero Dios, que es el león de Judá, era poderoso para defenderlos de cualquiera. Pero cuando el león se fue, los ratones quedaron ahí para defenderse entre ellos. El destierro fue la última medida cuando Israel llegó al punto de la soberbia, de olvidarse de Dios y de querer manipular a Dios. Lo primero fue que Dios les dijo: me voy, a ver si me extrañan y se arrepienten antes de que sea muy tarde. Qué triste es que la presencia de Dios falte en nuestras vidas y no la extrañemos. Qué triste es que la presencia de Dios falte en nuestras vidas, pero nos hemos acostumbrado tanto a seguir los pasos de nuestra danza espiritual que estamos bailando sin música. ¿Sí me entiendes? Nos hemos acostumbrado tanto a seguir nuestra rutina espiritual. Me levanto, oro, hago mi devocional, desayuno, pongo mis canciones cristianas, escucho la prédica del día, oro con mi familia por la cena, me voy a dormir, el domingo voy a la iglesia, me voy a almorzar, y estoy bailando mi danza espiritual, pero sin la música del Señor en mi vida. Y que Dios ya hace tiempo no estaba ahí, pero yo me olvidé de extrañarlo. Eso le pasó a Israel. Dios les dijo: me voy. Me han cambiado por sus rituales. Yo no estoy aquí para rituales, yo estoy para adoración genuina, para devoción real. Y así llegamos al principio, que es el capítulo 2, donde Dios presenta su caso, sus argumentos de apertura. Amós 2, 6 al 8. Así dice el Señor:
Los delitos de Israel han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo. Venden al justo por monedas y al necesitado por un par de sandalias. Pisotean la cabeza de los desvalidos como si fuera el polvo de la tierra y pervierten el camino de los pobres. Padre e hijo se acuestan con la misma mujer, profanan así mi santo nombre. Junto a cualquier altar se acuestan sobre ropa que tomaron en prenda, y el vino que han cobrado como multa lo beben en la casa de su Dios. Dios presenta su caso en 3 versículos y se resume simplemente en la inmoralidad completa de Israel. El caso de Dios es este: por su inmoralidad, Israel ha sido hallado infiel a Dios y ha abandonado su pacto con Él. Si se fijan en el capítulo 2, vamos a encontrar las 3 cosas de las que hemos hablado: juicios corruptos, opresión del pobre, falsa devoción. Juicios corruptos, opresión del pobre, falsa devoción. Y el final de todo esto, de una vida sin Dios, la inmoralidad. Les dice ahí, el papá y el hijo se meten con la misma mujer, posiblemente con una prostituta. Lo que Dios había prohibido en la ley de Moisés. La ley de Moisés prohibía la prostitución. La ley de Moisés prohibía que un papá y un hijo estén con la misma mujer. ¿Y por qué les digo posiblemente una prostituta? Porque en el contexto de Amós 2 está hablando de que lo hacen en la puerta del templo. ¿Y sabes qué pasa? En las naciones vecinas, en las naciones alrededor en Canaán, los templos eran prostíbulos. ¿Por qué? Porque las deidades más poderosas eran las deidades de la fertilidad. Las deidades de la fertilidad estaban asociadas no con que tengas hijitos, sino con que tengas cosecha. La fertilidad para ellos era lo mismo que tener una cosecha abundante ese año. Eran sociedades agrícolas. Si no cosechaban, no comían. Entonces ellos iban a los templos de las deidades de la fertilidad para asegurarse una cosecha fértil ese año. ¿Y cómo hacían eso? Pues haciendo orgías en el templo, porque eran deidades de la fertilidad. Y Dios les dice: a ustedes ni se les ocurra, en Israel no hay eso. Yo, Dios, soy el Dios de la creación. Yo soy un Dios santo y yo les doy mi favor a ustedes en virtud de mi propio pacto con ustedes, no de que ustedes vayan y hagan cosas para convencerme. ¿Estamos acá? ¿Sí? Y ellos les había gustado la orgía del vecino y le empezaron a replicar en su propio templo. Y Dios les dice: es el colmo. Son corruptos, tienen falsa devoción, oprimen al pobre y ahora han empezado a adoptar el paganismo en mi casa. Y eso los ha llevado a la absoluta inmoralidad. Y por eso Dios les dice: han roto el pacto conmigo, me voy. Y ustedes se van. Dicho sea de paso, entre paréntesis, el pacto de Dios con Israel era figura de una boda, de un matrimonio entre Dios y ellos, de un matrimonio de fidelidad mutua, de amor mutuo y de entrega mutua. Dios se entrega a Israel, Dios provee para Israel, Dios ama a Israel, Dios protege a Israel, Dios escoge a Israel y Dios le pide a Israel de vuelta que sea fiel a Dios, que ame a Dios, que escoja a Dios. E Israel se da la vuelta y adultera con todo lo que se encontraba. Y Dios les dice: en virtud de mi honor, yo no puedo seguir en esta relación adúltera. Me voy, y se van. Y ahí terminaría la historia. Pero acuérdense que Dios siempre termina, Amós 9, diciéndoles: pero los voy a aceptar de vuelta. Les voy a perdonar su adulterio, su infidelidad, su maldad, si ustedes se arrepienten y regresan a mí. Los voy a perdonar. Pero para perdonarlos tienen que arrepentirse. Y hasta que se arrepientan, van a pasar ese proceso de destierro y de abandono. Interesante, Amós, ¿no ve? ¿Están acá todavía? ¿Sí? Ya. No vamos a ver los juicios a las otras naciones. Vamos a ver solo un ejemplito breve, que es el juicio de Edom.
rapidito, son 2 versiculitos. Dios enjuicia a Edom al principio y les dice: así dice el Señor, los delitos de Edom han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo, porque sin mostrar ninguna compasión persiguieron con espada a su hermano, porque dieron rienda suelta a su ira y no dejaron de alimentar su enojo. Yo enviaré fuego contra Temán, que consumirá las fortalezas de Borsa. Yo enviaré fuego contra Temán, que consumirá las fortalezas de Borsa. Perdón, he vuelto a leer el mismo versículo. ¿Por qué les cuento el juicio de Edom? Porque este es interesante. Dios juzga a todas las naciones, pero Edom, que es un juicio cortito, es un buen ejemplo. ¿Saben quiénes eran los edomitas? Los edomitas eran los descendientes de Esaú. ¿Han escuchado hablar de Esaú? Esaú era el hermano mayor de Jacob. Jacob, que también se llamaba, a ver quién me ayuda, ¿qué se llamaba Jacob? Israel. El pueblo de Israel y el pueblo de Edom eran hermanos. Los edomitas eran descendientes del hermano mayor, los israelitas del hermano menor. Eran hermanos. Y cuando Israel estaba saliendo del desierto, iba a entrar a la tierra prometida, estaba por pasar por el territorio de Edom y les dice: déjennos pasar. Solo déjennos pasar para entrar, no vamos a hacer nada. Y los edomitas les dicen: no, dense la vuelta. Y los hacen darse la vuelta y los hacen dar todo un gran recorrido. Y luego, años después, nos cuentan los otros profetas que cuando Babilonia ingresa para conquistar y destruir el reino del sur, los edomitas que vivían en las montañas, en vez de salir a la defensa de sus hermanos, se suben a la punta de las colinas y empiezan a ver la masacre y empiezan a cantar. Empiezan a aplaudir mientras los babilonios estaban masacrando a los israelitas. Y Dios les dice: han llegado al colmo. Han llegado al colmo, de ustedes no va a quedar nada. ¿Han escuchado hablar de Petra? La ciudad de Petra, pueden buscarla en internet. Es una ciudad en la piedra, en lo que es ahora Jordania. Se la conoce como la ciudad de los nabateos, y es verdad, los nabateos la conquistan. ¿Saben quiénes vivían ahí al principio? Los edomitas. ¿Saben que recién se ha descubierto esto? Durante siglos se creía que los edomitas eran un pueblo inventado, porque a tal punto han sido eliminados que no había recuerdo arqueológico de ellos hasta tiempos recientes. ¿Y por qué es importante el juicio para Edom? Porque acuérdense que Dios, al principio de Amós y en todos los profetas, Dios dice que Él es el rey de toda la tierra. El juicio contra Israel es porque Israel había traicionado a Dios en su pacto. Es la decepción de Dios por lo que Israel había hecho. Pero eso no quiere decir que el resto de las naciones tienen un pase libre. El resto de las naciones también tenían la expectativa de hacer lo bueno que Dios había puesto en sus corazones, de amar al prójimo. Y el punto central es este, escúchame bien. ¿Por qué Dios juzga a Edom y a las otras naciones? ¿Por qué Dios juzga a Israel? Porque todas estas naciones se habían olvidado de lo más esencial de la vida. La persona que tienes delante es imagen de Dios. ¿Estamos acá? Mira al que tienes al lado, por favor. Si estás en tu casa y tienes a alguien cerca, míralo un rato. O al que tienes atrás, si no tienes nadie al lado, mira a alguien. Aunque no lo conozcas, es imagen de Dios. Tiene valor por el hecho de ser, no por hacer, por el hecho de ser. ¿Estamos acá? Entonces Dios juzga a las naciones. Y este es el caso de Dios contra las naciones. Las naciones se han olvidado de Dios, han olvidado la compasión por los demás y se han vuelto crueles. Este es el argumento que Dios presenta para su acusación a las naciones. Dios es creador de toda la humanidad. Todo ser humano carga la imagen de Dios y es merecedor de dignidad. Por su crueldad hacia los vecinos, las naciones del mundo han cometido una afrenta contra Dios mismo. La sentencia para cada una de las naciones es el veredicto final. A cada nación Dios la sentencia con algo. Vamos a terminar con esto. Resumamos Amós. Hemos ido de atrás hacia adelante, empecemos de adelante hacia atrás ahora. Dios empieza a las naciones y los mira y les dice: a todos ustedes, pueblos de la tierra, a todos ustedes, yo tengo algo contra ustedes. No tengo contra ustedes el hecho de que no me han adorado a mí como Israel debía adorarme, porque ustedes no me conocen. Pero tengo contra ustedes que se han olvidado de mí y al olvidarse de mí se han vuelto crueles.
se han vuelto crueles contra su hermano, contra su vecino, contra todo ser humano que carga mi imagen. Y luego Dios se da la vuelta contra Israel y dice y a los israelitas: y ustedes son igualitos, inmorales, corruptos, crueles, opresores, hipócritas. Y entonces Dios les dice la solución: busquen el bien y no el mal, y vivirán, y así estará con ustedes el Señor Dios Todopoderoso, tal como ustedes lo afirman. Odien el mal y amen el bien. Hagan que impere la justicia en los tribunales. Tal vez así el Señor, el Dios poderoso, tenga compasión del remanente de Josué. Busquen el bien y no el mal, y vivirán. Esa era la expectativa de Dios. Esa era la expectativa de Dios para Israel. Y ahora aterrizamos en lo que importa. Esa es la expectativa de Dios para la iglesia. Esa es la expectativa de Dios para la iglesia. La iglesia tiene la tarea de ser una voz de justicia, compasión y amor en la necesidad. ¿Estamos acá? Todo el caso que Dios presenta contra Israel es porque Israel se había olvidado de esto. Esta era su misión. Israel tenía que entrar a Canaán y ser diferente, adorar a Dios de todo corazón, ser compasivo, ser genuino, perdonar, llevar adelante la justicia, ser fiel a Dios. Pero Israel se había olvidado. Y llegamos a esto. La iglesia no está en la tierra para construir edificios, hacer eventos, componer canciones y cosas similares. ¿Les pregunto, esas cosas son malas? Ayúdenme. Los enfocaremos un rato para que los vean, por favor, Claudia. ¿Los podemos enfocar? Para que vean la respuesta a la pregunta. Ayúdenme, van a salir en pantalla. ¿Es malo hacer edificios, hacer eventos y componer canciones? ¿Qué dice la iglesia? No. Exacto, no. No es malo, pero no es la esencia ni la razón por la cual estamos aquí. La iglesia está en la tierra para ser el ejemplo de un estilo de vida que agrada a Dios. Un estilo de vida cuya prioridad es el amor al prójimo, la justicia y la compasión por el más necesitado. Al hacerlo, glorificamos a Dios, representamos a Cristo y guiamos al mundo hacia la fe verdadera. ¿A qué queremos llegar con todo esto, querida iglesia? Que no nos pase lo que le pasó a Israel. Que no te pase en tu hogar lo que le pasó a Israel. Que porque hoy tenemos lugares lindos donde reunirnos, que porque hoy nos sentamos cómodos y casi cualquier iglesia a la que vayas tienes sillas, tienes techo, tienes ventilador, tienes pantallas, y porque hoy podemos desde nuestras casas sentarnos y prender y hacernos a los que vemos el culto. Que no nos olvidemos de aquello para lo cual Jesús realmente nos rescató, que es para glorificarlo a Él, pero no para glorificarlo a Él de boca para afuera, no para glorificarlo a Él ritualísticamente, para glorificarlo a Él en espíritu y en verdad. Y la manera de glorificarlo a Él es viviendo una vida que le agrada, una vida de devoción verdadera, una vida de justicia, una vida de compasión. Amén, iglesia. Estamos viviendo, con esto termino, en la era gloriosa de la iglesia. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De dónde? Tenemos todo. En Occidente, por lo menos en América, en Europa, en el Medio Oriente, en Asia, es otra la historia. Pero en nuestros territorios donde vivimos, tenemos iglesias amplias, tenemos espacios cómodos, tenemos absoluta libertad y apertura para hablar de nuestra fe. Podemos, como les digo, hasta desde la comida de nuestra sillón con pipocas, escuchar la palabra de Dios. Y tenemos eso porque generaciones de cristianos han pagado con sus vidas el hecho de que tengamos eso.
porque los han perseguido, porque los han matado, porque los han metido presos, porque los han botado de sus casas. Y esa gente, con su devoción, con su amor, con su ejemplo de vida y con su compasión, han ganado el derecho de que nosotros estemos aquí hoy. Y ahora Dios nos mira y nos mira como el pueblo de Israel, que les dijo: yo los he sacado de Egipto, los he hecho atravesar del desierto, los he metido a la tierra prometida, y hay generaciones detrás de ustedes que han luchado para que tengan este territorio, y ustedes están chochos con su marfil, con sus camas y con sus banquetes, y hoy se están comiendo el último banquete antes de que llegue a Siria y se los devore a ustedes. Eso le dijo Dios a Israel. Eso no nos está diciendo Dios a nosotros hoy, pero sí es una advertencia para nosotros. Iglesia, no cambiemos el éxito temporal por el éxito espiritual. Amén. Volvamos a la esencia del amor a Dios y del amor al prójimo. Nos pondremos de pie, por favor. Vamos a pedir que la alabanza pase. No se preocupen, ya van a ir a almorzar. No soy de los que dicen normalmente eso, les prometo que no, saben que me gusta respetar el tiempo. Pero nuevamente, ¿podemos atrasar el almuerzo 10 minutos por devoción a Dios? Y no lo digo de manera manipuladora, recuerden, no soy de los que normalmente dice eso, yo soy el primero en respetar el tiempo. Pero es triste lo que nos desesperamos por salirnos de la presencia de Dios porque tenemos mejores cosas que hacer. Cuando hemos hablado hoy día de eso. Pero bueno, vamos a hablar de la parábola del sembrador otro día. Oremos, por favor, y después de eso tenemos una canción y vamos a ofrendar al Señor mientras cantamos. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es viva, poderosa, eficaz, fiel, y porque tu palabra nos recuerda la esencia de ser, de lo que somos y de quién tú eres. Nos recuerda que tú eres un Dios vivo y real, un Dios que no está interesado en rituales, en escenas, en coreografías, un Dios que está interesado en un corazón genuino que le alabe y le adore, que le busque, que sea apasionado por Él. Un corazón justo, un corazón compasivo, un corazón amoroso. Señor, que hoy tu iglesia levante la mirada a ti, que levantemos la mirada a ti y recordemos ese llamado de vivir y declarar justicia, amor, compasión, devoción genuina. Que nos enamoremos de ti, Señor, y que no confundamos el éxito temporal por el beneplácito divino, sino que te miremos a ti y busquemos tu rostro y tu sonrisa. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, soy Cara Asbun. Gracias por acompañarnos hoy. Quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de YouTube.